estudio que vamos a ver en esta mañana sobre la confesión nos habla acerca de cómo se debe llevar un servicio religioso. Estamos viendo el capítulo número 22 de la adoración religiosa y del día de reposo, y vamos a ver qué nos enseña la Escritura acerca del principio regulador de la iglesia, que es cómo debemos nosotros llevar a cabo un servicio. Vamos a leer este punto número 5 del capítulo 22 y espero, hermanos, que aprendamos muchas cosas de cómo realmente cómo la Escritura nos marca que nosotros debemos de actuar cuando tenemos un servicio de adoración. Dice el punto 5, dice: la lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cantos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, todas estas cosas son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y las acciones de gracias en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. El primer párrafo de este punto 5 nos habla acerca de qué es lo más importante que debe de haber en un servicio de adoración. Inicia diciendo: la lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios. No hay nada más importante, hermanos, en un servicio de adoración que la predicación de la palabra de Dios. La lectura de la palabra y la predicación es lo más importante en un servicio de adoración. Y esto debemos de recalcarlo mucho, porque hay iglesias que le restan importancia a este punto tan importante. En muchas iglesias regularmente se le da mucho énfasis a otras cosas menos a la predicación de la palabra. Y recuerden, hermanos, que lo que transforma a las personas, lo que cambia el corazón de las personas es el Evangelio. El Evangelio es el que tiene poder de Dios para salvación, no el entretenimiento, tampoco el estar informando a las personas acerca de los eventos que va a haber, tampoco y mucho menos el que el pastor se suba al púlpito y comience a hablar acerca de su testimonio, de cómo ha sido su vida. Utilizar medios en los cuales la gente lo único que haga es sentirse a gusto, estar sentado y sentirse a gusto, medios como por ejemplo medios teatrales o muchas cosas, hermanos, que hemos nosotros tocado aquí, temas acerca de iglesias que hacen eso. Hay iglesias que incluso llevan payasos. En épocas como en Semana Santa hacen eventos de cómo sucedió, en la época de nuestro Señor Jesucristo, cómo sucedió la crucifixión, la resurrección, pero no tocan la predicación, no tocan la lectura de la palabra. Esto, hermanos, lo que hace únicamente es entretener a la gente, pero no trae ninguna edificación a los que están oyendo. Porque, como les digo, el Evangelio es el único que tiene poder para salvación. Así que la lectura de la Escritura, la predicación y la audición de la palabra de Dios tiene que ser muy importante, y es lo principal que debe de haber en una iglesia, en un servicio de adoración.
No se puede estar hablando, no se puede estar el pastor en el púlpito hablando acerca de qué eventos se van a realizar, colectas para diferentes tipos, y al final únicamente tomarse 5, 10, 15 minutos para la predicación de la palabra. Esto no debe de ser. Esto no es de nada sirve para una iglesia esto que se hace de esa manera. Se tiene que dar un énfasis muy, muy importante en todo esto que nos marca aquí. ¿Por qué? Porque la predicación de la palabra se ha utilizado desde todos los tiempos. Ustedes, si vemos nosotros en la Escritura, vemos nosotros cómo nuestro Señor Jesucristo dice que Él en el día de reposo tomó uno de los rollos de la ley y lo leyó. Eso era lo que hacían en las sinagogas. Leían la palabra de Dios. No hacían otra cosa, no se levantaban a hacer ninguna otra cosa que no fuera la exposición de la palabra de Dios y la interpretación de ella. Tampoco puede el predicador ponerse a tratar de dar una clase de teología cuando es una predicación con palabras rebuscadas, tratando de impresionar, sino que debe de hacerse una predicación de acuerdo a que toda la gente pueda entender el mensaje que viene en la palabra de Dios. No, es más importante decir pocas palabras con sencillez, que la gente lo entienda, hablar mucho con palabras que únicamente el predicador sabe lo que está diciendo y con el fin de impresionar, de que conoce la Escritura, conoce la teología, pero eso no debe de ser, tiene que eso dejarlo, debe de aprender eso, pero al momento de exponerlo tiene que hacerlo con claridad para que todos puedan entenderlo. Así que la lectura entonces y la predicación de la palabra debe de ser lo principal, porque siempre la Escritura nos dice que siempre es lo que se ha estado utilizando desde de los judíos en las sinagogas. Vayan a Hechos capítulo 15, versículo 21. Hechos 15, 21. Hechos 15, 21 dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Aquí cuando dice porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, no se está refiriendo a que se predicaba la vida de Moisés, se está refiriendo a que ellos leían el Antiguo Testamento y el Pentateuco, que era lo que leían los judíos principalmente, pues había sido escrito por Moisés. Entonces cuando se dice aquí que Moisés tenía quien se le predique desde la antigüedad en cada ciudad, en las sinagogas, en el día de reposo, se está hablando a que en las sinagogas de los judíos, que era donde se leían las Escrituras y se le predicaba además, se explicaba la Escritura, lo que se daba era principalmente el Pentateuco, que eran los libros de la ley, los primeros libros de la ley. Pero claro, se predicaba todo el Antiguo Testamento. Tan cierto es esto que nuestro Señor Jesucristo predica en la sinagoga, predica acerca de Isaías. Entonces se predicaba de todo el Antiguo Testamento, pero era lo que se hacía, se predicaba la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra de Dios. Esta es la orden que le da el apóstol Pablo. Vayan a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 13. Primera Timoteo 4:13. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No le dice otras cosas, no le dice que haga otras cosas, sino que se ocupe en predicar, en enseñar la palabra de Dios, en la lectura, para que él estuviera preparado para enseñar al pueblo, en la exhortación, para que animara a los oyentes, a los creyentes, a seguir avanzando en su crecimiento, porque eso es la base de una iglesia también, hermanos, el estar
discipulando a la iglesia. Una iglesia verdadera se compone de discípulos, no se compone de oyentes. Un discípulo es aquel que permanece fiel y que sigue fiel a la iglesia, no uno que toma las cosas a la ligera nada más, sino que un verdadero discípulo. El Señor Jesucristo nos mandó a ser discípulos a las naciones. Tenemos nosotros que ser entonces muy constantes en estar animando a aquellos que realmente tienen ese deseo de estar con el Señor, porque es a lo que nos ha mandado nuestro Señor Jesucristo. La predicación de la palabra de Dios es muy importante, es lo más importante, porque nosotros tenemos que estar escuchándola constantemente, porque va a ser predicada hasta el final de los tiempos. Vayan a Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis 1, 3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escrita, porque el tiempo está cerca. Es un privilegio para cada uno de nosotros el que el Señor nos llame bienaventurados, porque nosotros buscamos el estar aprendiendo constantemente, pero no únicamente aprendiendo, sino guardando las palabras. Es decir, poniendo en práctica todo lo que aprendemos, hermanos, porque eso es importante también para nuestra vida. Es muy importante no únicamente ser oyentes, no únicamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Sigue diciendo la confesión, dice la instrucción. Entonces, primeramente es en un servicio de adoración, lo principal es la lectura de la palabra, la predicación de la palabra y la audición de la palabra de Dios. Eso es lo primordial en un servicio. Dice, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cantos espirituales, el cantar con gracia en el corazón del Señor. El Señor nos manda además estarnos amonestando unos a otros. Si usted ve a un hermano que se va apartando de las cosas del Señor, es su deber estarlo amonestando también en ello. Hay hermanos que de todo tipo, por supuesto. Hay quienes se prestan a la amonestación, aceptan la amonestación. Hay otros que rechazan la amonestación, pero nosotros debemos de ser cuidadosos en la manera en cómo nosotros amonestamos a los hermanos cuando están apartándose de los caminos del Señor. Tenemos nosotros que hacerlo como dice la Escritura, con gracia. Tenemos que hacerlo con amor al hermano. Dice la Escritura que con misericordia y verdad se corrige el pecado. No podemos nosotros ser duros con los hermanos. Tenemos que amonestarlos en la gracia del Señor. Hablarles, dice aquí, con salmos, himnos, cánticos espirituales, pero además este tipo de cantos, nos dice la confesión que también nosotros, cuando estamos en un servicio de adoración, tenemos que hacerlo con mucho gozo. Tenemos que cantarle al Señor, tenemos que llevar al Señor nuestros cantos de una manera que el Señor se agrade de nosotros mismos. Los himnos que nosotros cantamos aquí en nuestra iglesia son tomados de un himnario que ha sido aprobado porque los himnos han sido escritos de una manera que no apele a las emociones de las personas y que se exalte el nombre de nuestro Señor antes que exaltarnos a nosotros mismos. Es por eso que nosotros no tomamos los himnarios modernos, porque los himnos modernos tienden a exaltar al hombre y no a nuestro Señor Jesucristo. Esto se hace con el fin de que las iglesias, pues la gente
esté contenta, esté gozosa, se agrade con los ritmos, con las melodías, pero no llevan un mensaje dirigido a nuestro Dios. El canto debe de ser dirigido al Señor, exaltar las cualidades de nuestro Señor, no exaltarnos a nosotros mismos. También dice que una de las cosas importantes que nosotros debemos de hacer en la iglesia es la administración del bautismo y la cena del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó dos ordenanzas. El bautismo, que viene en Mateo capítulo 28, si ustedes recuerdan, donde dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una ordenanza que nuestro Señor nos ha dejado. Y la otra ordenanza es celebrar nosotros, conmemorar la cena de la muerte de nuestro Señor, no celebrar, conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo, tal como nos lo ha dejado el apóstol Pablo escrito en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, y que es lo que nosotros leemos cada que celebramos la cena del Señor, el primer domingo de cada mes aquí en nuestra iglesia. De cada que nosotros partimos el pan, lo compartimos también, el pan y el vino, en este caso pues jugo de uva, puede ser vino, algunas iglesias utilizan el vino, no hay ningún problema con esto, pero por cuestiones culturales, pues aquí nosotros utilizamos el jugo de uva. En Estados Unidos la cultura es diferente, ellos utilizan en algunas iglesias reformadas, utilizan el vino y utilizan jugo. Personas toman el jugo, personas toman vino, pero ellos tienen otra cultura. Con nosotros no, con nosotros utilizamos el jugo de uva por la cultura, pero como les digo, no tiene nada de malo que se utilice allá el vino. Entonces, dice en 1 Corintios 11 que nosotros cuando celebramos la cena del Señor estamos conmemorando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vayan ahí a 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios capítulo 11. Dice el versículo 26, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es lo que nosotros entonces hacemos, conmemoramos la muerte del Señor tal y como lo ha dejado estipulado en su palabra. Hay iglesias, platicaba el otro día con un hermano de otra iglesia y tocamos el tema de la cena del Señor. Y me dijo, en mi iglesia, tengo 12 años en esa iglesia y nunca hemos nosotros tomado la cena del Señor. Entonces, pues hermanos, son ordenanzas. No nos dice qué tan frecuentemente podemos hacerlo, pero sí hay algunos que lo hacen cada semana, otros cada mes, otro en eventos especiales. No nos dice cada cuándo tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo. Se tiene que, porque es un mandato del Señor. Dice también la confesión, nos habla acerca de que todo esto debemos de realizarlo en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso, además la humillación solemne con ayunos y las acciones de gracia en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Todo lo que hagamos, hermanos, debemos de hacerlo con humillación solemne. Se tiene que hacer un servicio, no es un juego, no es una fiesta, aunque tiene que ver con una fiesta por el gozo en que estamos, pero no se tienen que meter elementos de fiesta en un servicio de adoración. No se puede levantar y comenzar a danzar con los cánticos, porque esto ya pierde la solemnidad de un evento. Esto no quiere decir que debemos de estar con caras tristes, por el contrario, debemos estar gozosos.
En las iglesias carismáticas, muchos de ustedes conocen las iglesias carismáticas, cómo todo lo hacen con mucho gozo y bailan y brincan, aplauden, saltan. Es bueno que lo hagan con mucho gozo, claro, debemos de estar gozosos, pero se pierde solemnidad. De hecho, muchos se ha ido regando, aunque muchos no conocen la iglesia bautista, pero se ha ido regando que nosotros somos de cierta manera, muy amargados, pero eso no es cierto. Nosotros siempre estamos con gozo. Hasta nos dicen los bautristas, en vez de bautistas nos dicen los bautristas, porque dicen, es que ustedes no hacen los servicios con gozo. Claro que lo hacemos con gozo y con mucho gozo. Nos gozamos en el Señor, pero lo hacemos con la reverencia que Dios amerita. Eso es, nosotros lo hacemos de diferente. Nuestro gozo es un gozo, nos amamos los hermanos, terminamos nuestro servicio, tenemos nuestros convivios con mucho gozo. Dentro del servicio lo hacemos con gozo, cantamos con gozo, todo lo hacemos con gozo, pero con un temor reverente hacia el Señor. Todo debemos de hacerlo con reverencia. En el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, vayan ahí, hermanos, Esther 4:16. Si se les hace difícil de encontrar, está antes de Job, antes de los Salmos, y luego tenemos a Esther. Esther 4:16 no es un libro que se utilice mucho, por eso es un poquito difícil de encontrar a veces, pero en Esther 4:16, creo que dije 18, es 16, Esther le dice a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esto nos habla de la manera, hermanos, en que como la reina Esther hizo este ayuno y este sacrificio de una manera solemne. Iba a entrar a la presencia del rey, tenía que hacerlo de esa manera, porque era la manera en que se usaba presentarse ante el rey. ¿Qué mayor nosotros, hermanos, tenemos que hacer nuestros servicios de una manera solemne cuando estamos ante la presencia de alguien más que cualquier rey? Como dice la Escritura, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo tiene que hacerse en conformidad a lo que Dios demanda de nosotros, hermanos. Nos habla aquí la confesión también acerca lo referente a los ayunos. No vamos a tocar ese tema, es un tema amplio. Muchos dicen se debe de ayunar, no se debe de ayunar, cómo se debe de ayunar, qué hay que hacer cuando se ayuna. Entonces este tema lo vamos a ver posteriormente en un apartado especial. Es algo que tiene que ver, se tiene que ver de manera minuciosa, pero termina la confesión diciendo que las acciones de gracia en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Hay ocasiones, hermanos, en que nosotros podemos celebrar, por ejemplo, el domingo de resurrección. Nosotros lo podemos celebrar, pero se tiene que celebrar igual de una manera con veneración, con un servicio también de gozo. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero tiene que hacerse también de una manera con entendimiento, con fe, como dice aquí, con una humillación solemne, sabiendo que si bien es cierto que es un día muy glorioso, pues también tenemos que hacerlo de una manera reverente. Una de las ocasiones especiales en que nosotros podemos recordar en la Escritura que se llevó a cabo fue cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, y cómo Moisés y María elevan un canto a Dios,
recordando todo lo que hizo con ellos, pero lo hacen de manera reverente, con reverencia hacia Dios. En el Salmo 107, vayan ahí, vamos a terminar con esto. Salmo 107 nos habla acerca también de cómo los judíos recuerdan con un cántico aquello que Dios hizo por ellos. El Salmo 107 está muy largo, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer únicamente los 3 primeros versículos. Dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y en adelante, del versículo 4 en adelante, hace una relación de todo aquello que el Señor hizo con ellos como pueblo. Así que nosotros, hermanos, en cada servicio que tengamos, primeramente lo más importante de un servicio es la lectura de la palabra y la predicación de la palabra. Los cantos que nosotros hagamos deben de ser unos cánticos reverentes, en orden, y siempre alabando a nuestro Señor, a nuestro bendito Señor. Se debe de administrar en la iglesia el bautismo y la cena del Señor. Y también debemos de hacerlo todo con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso, y con una humillación solemne, porque eso es lo que nuestro Señor merece que nosotros hagamos en cada servicio religioso. Vamos a terminar aquí con este punto. Si el Señor lo permite, continuaremos la próxima semana. Vamos a ver el punto 6, que nos dice donde nosotros podemos hacer nuestros servicios de adoración. Muy bien, hermanos, vamos a terminar con esto y vamos a